saludo cordial a nuestra audiencia, a los expedicionarios, a los docentes, a la comunidad general que está viendo en este momento nuestro programa Prácticas Pedagógicas para la Paz, visibilizando las geopedagogías de las maestras y los maestros. Contarle a toda la audiencia que este es un programa que refleja lo que venimos haciendo desde finales del 2018, cuando empezamos la expedición por el eje cafetero, que continuó todo el 2019 con la planeación, la preparación, la realización de los viajes y la sistematización de todas las experiencias. En el 2020, en tiempos de confinamiento, seguimos encontrándonos virtualmente todos los miércoles a las 4 p.m. por si alguien desea acompañarnos y estar dentro de este proyecto de expedición pedagógica. Puede participar los miércoles y puede participar también en nuestro programa o en las coordinaciones de expedición pedagógica de cada ciudad, con los compañeros docentes que contribuyen en este proyecto. De esta virtualidad surgió la necesidad de comunicarnos, de difundir todo este proceso expedicionario, y por ello se organizó un grupo de comunicaciones que hoy presenta el programa de entrevistas Prácticas Pedagógicas para la Paz, visibilizando las geopedagogías de maestras y maestros. Hoy tengo el gusto de presentarles a un compañero muy especial del departamento de Risaralda. Su nombre es Orlando Uribe, es como todos lo conocemos, y tiene unas grandes experiencias en nuestro departamento, especialmente en la capital de Pereira, y un gran recorrido de liderazgo. Compañero Orlando Uribe, saludarlo, y quisiera también que extendiera su saludo a la audiencia que en este momento escuchan el programa Prácticas Pedagógicas para la Paz. Carlos, muy buenas tardes y muy buenas tardes a los compañeros y compañeras de la expedición pedagógica y otros maestros y maestras que nos ven en este espacio tan importante y especial, eh, creado por usted, trabajado por usted y mantenido para que conozcamos a nivel de la región, del país, las experiencias que maestros y maestras venimos desarrollando para obtener una educación alternativa, transformadora, liberadora, y así tener jóvenes, niños y niñas educados en procesos diferentes a las prácticas que nos han venido implementando los gobiernos nacionales, regionales y locales. Gracias, compañero Orlando. Entremos ya como en materia. ¿En qué consistió la participación suya en la expedición pedagógica en el eje cafetero? Consistió en presentar un proyecto que he venido desarrollando desde hace muchos años. Está dentro de la línea de los proyectos educativos pedagógicos alternativos. Es una propuesta educativa alrededor de dos modalidades que tenía el colegio en el último que estuve elaborando, una en administración de empresas y otra en seguridad alimentaria y nutricional, que esta modalidad es única en Colombia y parece que única en América, una propuesta que trabajamos maestros y maestras de la institución. La propuesta se alimentó de mi experiencia inicial como maestro. Eh, Me vinculé como maestro más bien para hacer un ejercicio político sindical a nivel de la federación y los sindicatos regionales. No tenía formación en esa época y una de mis fortalezas era haber trabajado en la industria y haber trabajado con proyectos. Entonces, la idea de trabajar con proyectos en el aula se inicia en el momento en que ingresé al magisterio oficial. Bueno, muy bien. Eh, Vamos entonces a preguntar un poco cómo se denomina su práctica pedagógica, y de dónde nace la idea de realizar esta práctica.
Bueno, cuando inicié como maestro era profesor de electricidad y electrónica, porque es mi formación inicial. Me inicié con proyectos en esa línea. Como no tenía una formación pedagógica, para mí era más fácil trabajar con los muchachos en los barrios, elaborar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. En electricidad y trabajar fuera del colegio. Los beneficios que tuve en esa época, en los años 70, 80, era que en los colegios industriales le permitían a uno fácilmente salir del colegio. Entonces, eso me fortaleció la idea de suplir esa debilidad de cómo trabajar en el aula. Ese es el primer aspecto. Hicimos instalaciones eléctricas en diferentes barrios, acuerdos de mantenimiento con urbanizadoras. Los estudiantes montaron empresas eléctricas, otros montaron sus almacenes y muchos hoy ya adultos son instaladores eléctricos. En esa época, uno de los alcances mayores fue crear la fundación en Santa Rosa de Cabal, en el Instituto Técnico Industrial, hoy llamado Instituto Tecnológico de Santa Rosa. Creamos la fundación del colegio y a través de esa fundación los estudiantes, la comunidad, padres de familia y maestros, hacíamos contrataciones con el Estado y otras entidades para elaborar implementos como sillas de rueda, pupitres, mesas, salas, mantenimiento eléctrico de empresas, contratos sobre dibujo de fachadas del municipio, pancartas, publicidad, capacitaciones a entidades sociales, a acciones comunales. Esa fue la inicial. Ya con el tiempo fui trasladado y eso fue un traslado obligatorio por unas amenazas de muerte en el cual murió mi gran amigo Raúl Octavio Morales y tuve que salir del municipio. Llegué a la ciudad de Pereira y allí se presentaron algunas dificultades porque ya llevaba, digámosle, en la espalda el hecho de ser dirigente sindical, ser dirigente político y trabajar en esta modalidad. Pero logramos igualmente con los compañeros maestros del Instituto Técnico Superior del área de electricidad participar con la Universidad Tecnológica en procesos de extensión y nos permitían a nosotros dictar clases, asistir con los muchachos a los laboratorios de la universidad, donde nos fortalecíamos nosotros los maestros en los últimos avances de la tecnología eléctrica y los muchachos participaban de esos procesos. Igualmente hicimos algunas elaboraciones, proyectos que también trascendieron porque quienes juzgaban la calidad del trabajo eran los maestros de la Facultad Eléctrica de la universidad. Allí logramos nosotros participar en el primer bachillerato con estudiantes que venían de otras instituciones al grado 10º, cuando empezó a debilitarse la modalidad técnico-industrial. Entonces nos obligó a hacer un cambio en los planes de estudio, nos obligó a tener una mirada, pero la fortaleza que ya teníamos con los compañeros de trabajar por proyectos nos facilitó el ingreso de esos estudiantes y nos facilitó que los estudiantes se enamoraran de la modalidad. En ese trajinar, la importancia que le dábamos nosotros era que los proyectos que realizamos tuvieran connotaciones sociales, que le sirvieran a la comunidad y aportaran al desarrollo de los barrios, aportaran al desarrollo de creación de empresas como una alternativa pues, a los modelos económicos que nosotros criticábamos tanto. Ya fui retirado y sacado de los técnicos industriales, fui enviado a un colegio a dictar artes, pues yo no sabía artes y pues tuve que quedarme como 3 meses en una portería de un colegio hasta que me enviaron a trabajar en un colegio de administración de empresas. Tuve que asumir el reto, estudié y me vinculé a trabajar proyectos a través de la administración de empresas, pero tecnológicos, que era mi fuerte. La debilidad que teníamos era, pues no habían equipos. Entonces recogí
la experiencia de la profesora de química, la cual elaboraba productos, alimentos, productos químicos, jabones, champú con los estudiantes, vinos, y se vino la idea de hacer proyectos en esa línea. Los fortalecimos en proyectos alimenticios o alimentarios, a partir de frutas, verduras, hortalizas, pero que fueran novedosos y fueran saludables. Ahí se inició el trabajo. Muchos estudiantes no les gustaba la modalidad de administración de empresa y después de muchos ensayos terminamos con la propuesta del bachillerato en seguridad alimentaria y nutricional, que fue la última etapa de mi vida de maestro y permitió pues llegar a como a los triunfos, a los logros alcanzados, satisfactorios para mí, satisfactorios para el colegio, satisfactorios para la educación y muy satisfactorios para los estudiantes, muchos de los cuales hoy tienen sus empresas o estudian carreras afines a lo de sus modalidades, y un hecho trascendental, un gran porcentaje están estudiando para ser maestros o ya son maestros en ejercicio. Muy bien, compañero Orlando. Entremos un poco, me gustaría que pudiéramos ubicar a toda la audiencia de este programa que está en este momento. ¿Cuál sería ese contexto geográfico, ese contexto también institucional en el que se desarrolló la práctica? Cuéntale un poco, ubique a toda la audiencia en dónde se realizó esa práctica y cuál fue el contexto de la institución. Bueno, la práctica seguridad alimentaria y nutricional y en estos proyectos se realizó en el Colegio María Dolorosa de la ciudad de Pereira, núcleo número 4. El desarrollo de los proyectos con los grupos de estudiantes se realizaba en diferentes barrios de la ciudad, en sectores rurales, en convenios con universidades, variadas tres universidades de la región. Ese proyecto también tuvo expresión o extensión a 5 municipios del departamento. El proyecto lo llevamos a 2 encuentros internacionales, hoy 2 encuentros iberoamericanos de maestros investigadores. Este proyecto también fue invitado por la Universidad de Costa Rica para exponerlo como una experiencia exitosa en bachillerato. Pues en esa universidad ellos tienen la especialización, la maestría en seguridad alimentaria y nutricional. Y el sueño era de ellos es realizar el puente entre secundaria y universidad. Bueno, igualmente el proyecto se desarrolló en el barrio 1 de Febrero, zona de influencia del colegio, con padres de familia y con empresas de ese sector. ¿Qué lo motiva o qué lo motivó a realizar este trabajo y por qué? Pues uno de los sueños más grandes que tuve o que he tenido era que el papel que yo jugaría como maestro le sirviera para algo a los estudiantes. Que la escuela como tal o el colegio fuera atractivo a los estudiantes y que mis clases no fueran las tradicionales y como ellos le llamaban aburridoras. Porque yo venía de un colegio de bachillerato que tenía una experiencia pedagógica muy distinta. La coordinación de colegio eran hermanos lasallistas y teníamos una propuesta metodológica muy variada, muy distinta como en la línea que yo trabajé. Me motivó el hecho de que los muchachos, siempre les dije que uno venía a este mundo a ser feliz y que lo más grato era educarse. Entonces, por esa razón, trabajé con los proyectos. Una, porque no tenía experiencia, como lo dije antes como maestro,
Y la segunda era porque era la alternativa que permitía que el estudiante estuviera fuera del aula, que no viviéramos en las cuatro paredes, que sacáramos la escuela o en este caso el colegio a la calle, que participáramos en los espacios donde la gente se movía, donde ellos tenían que interactuar diariamente y donde ellos se iban a realizar como personas y como seres sociales. Ese fue un motivo grande. El otro motivo era que los proyectos que se hacían no quedaran guardados en una estantería, como en las universidades. Siempre me ha llamado la atención que las universidades, pues ya no se escriben, no se guardan los proyectos en físico, pero se guardan y se guarda una cantidad que nadie los revisaba. Entonces la intención era que el proyecto sirviera y cumpliera una función social. Y además fuera una alternativa para el joven, para trabajar o para continuar sus estudios superiores. Y lo otro, que el proyecto fuera completamente novedoso, para que fuera atractivo para ellos y fuera pertinente para los estudiantes, que fuera grato. Entonces se vinculaba la institución, el barrio, nos vinculábamos con los centros comerciales, donde íbamos y nos encontrábamos en horas de la tarde a trabajar. A veces nos íbamos por una cafetería y conversábamos. Teníamos desayunos pedagógicos en el salón de clase. Les llevaba café, buñuelos, pan y alrededor de eso conversábamos. Y la única condición era que era válido decir todo lo que quisieran con su lenguaje y que para empezar a corregir. Ese fue uno de los aspectos importantes que me llevaron a dignificar el trabajo de ser maestro y generar unas propuestas educativas diferentes, alternativas, que fueran agradables para los estudiantes y las estudiantes, los padres de familia, la comunidad, y que tuvieran un impacto en cada territorio donde se desarrollaran. Nos encontramos en el laboratorio de la institución, en donde vamos a ayudar en la realización de uno de los productos que se vienen realizando en el proyecto, en compañía de los estudiantes que lo lideran. Hola chicos. Hola. Bueno, cuéntenos qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues hoy estamos haciendo jugo de arracacha. Que necesitamos arracacha, azúcar, leche, clavos y canela. Básicamente lo venimos realizando por ahí hace 6 meses, que empezamos pues con el proyecto del saludable algo cafetero. Cogemos la arracacha y la vamos a pesar. Y vemos que pesa 80 y necesitamos 39. Bueno, entonces acá ya hay 39 gramos de arracacha, ¿cierto? Sí. Entonces hay que pelarlo en rodajas. Bueno, ¿cómo se desarrolla el proyecto? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuál es la metodología? ¿Y quiénes participan en esta práctica? Bueno, los estudiantes, ellos voluntariamente conforman un grupo de trabajo y máximo de 4. Y manejaba un criterio. Uno de ustedes escribe, que es el bueno para digitar. Hay otro bueno y tiene posibilidades de salir a investigar, a conseguir documentación, a averiguar. Y hay otro muy bueno para redactar, para escribir. Y el cuarto es el compañero que uno considera a veces que no, que el compañero no aporta mucho, entonces que lo ayudamos. Entre comillas lo llamaba yo como que el fresco, el vago. Ellos se reían. Le dije, y si le metemos un quinto, pues nos estorba. Teníamos ese criterio de los 4, muy jugado. Y dentro de los 4, cada uno tenía ideas, propuestas. Entonces decíamos, en el año vamos a trabajar jugos a partir de verduras. Entonces ellos sacaban ideas. Ejemplo, el jugo de arracacha. Y entonces todos los 4 se colocaban de acuerdo para hacer el jugo de arracacha. Y así los diferentes equipos. Luego trabajaba con ellos un aspecto importante que era la comunicación efectiva y afectiva. Porque el trabajo en equipo
obliga a conversar, a resolver problemas, a llegar a acuerdos, se generan conflictos entre ellos, con el grupo de clase, conmigo, entonces teníamos que tener nosotros unos mecanismos de comunicación y unas habilidades comunicativas, unas facilidades para transmitir lo que hacíamos a terceras personas, a otros maestros, a los compañeros del colegio. Pues, esa era una. La otra era hacer ejercicios de trabajo en equipo que nos permitieran reconocer, fortalecer las diferencias en los puntos de vista, las diferencias en el vestido, en el hablar, las diferencias de las culturas, las diversidades religiosas, las diversidades sexuales, las diversidades étnicas, porque se mueven en el colegio. Había luego que hacer un proceso de lectura y escritura, y entonces para la lectura trabajamos por leer por colores, una experiencia que aprendí en bachillerato. Eso fue fruto de una embarrada mía. Nos obligaban a ir a misa en el colegio y un compañero no entró. Y le pregunté, ¿usted por qué no entra? Dijo, no, es que yo soy de otra religión. Y él me habló de qué era eso y me senté. Cuando llegó el hermano lasallista, me dijo, ¿y usted por qué no entra a misa? Le dije, no, hermano, es que yo soy de otra religión. Le dijo, ¿usted entonces lee la Biblia? Y dije, claro, hermano, nosotros leemos la Biblia. Dijo, entonces usted me va a ayudar en salón de clase de esta religión. Y yo no había leído la Biblia, ni sabía. Entonces él me explicó cómo leerla y cómo manejar colores. Y eso me sirvió a mí para trabajar con ellos. ¿Cómo se trabajan los colores? Con un color marca las palabras que son difíciles de pronunciar, porque si uno no pronuncia una palabra en un texto, no la pronuncia bien, pues difícilmente comprende el texto. Las palabras desconocidas, uno lee un texto y no desconoce las palabras, difícilmente entiende el texto, entonces subrayaba. Las palabras en otro idioma y con otros colores subrayaba las frases que más le llamaban la atención y las frases con las cuales no estaba de acuerdo. Y así íbamos avanzando, pero era la única condición. Ya cuando él terminaba, pues entonces aprendimos a utilizar el diccionario de la lengua española en general. Trabajamos con el diccionario técnico de la modalidad o de la temática que tuvieran los muchachos y con un diccionario que ahora se me va el nombre, que es que tiene que ver con el origen de las palabras. Para entender en contexto qué era lo que el muchacho leía. Era un proceso al principio muy difícil, porque no estamos enseñados a leer. Hablo por mí y en general por muchas personas, pero uno va avanzando y se fueron enamorando. Tomábamos los diferentes libros, leíamos el título, qué significaba el título, quién era el autor, qué papel jugaba el autor, le enseñaba cómo leer un libro de manera rápida, cómo leer los textos. Entonces le explicaba, usted quiere leer un libro de manera rápida, entonces lea el prólogo, mira el índice y se da cuenta cuál es el contenido del libro y lo que más le llame la atención, lea los primeros párrafos y ya tiene una idea que puede conversar sobre eso cuando necesite salir. Luego es escribir. Y la única manera de escribir, uno viene a escribir como habla, porque cuando uno escribe como habla, defiende lo que dice. Pero si uno escribe copiado de un texto de difícilmente uno puede defender esa idea, porque no ha sido capaz de asimilarla, de transformarla, de procesarla. Entonces es más fácil corregirle a uno ortografía, es más fácil de corregirle la redacción, es más fácil de corregir los enlaces, más fácil de corregir los contenidos. Y entonces el muchacho va avanzando y va ampliando lo que llamo el cerco conceptual. El cerco conceptual es el sitio que tengo yo alrededor de mi cuerpo, de mi existencia, que me permite a mí interlocutar con las otras personas y defender lo que digo. Algunos cuando el cerco conceptual, o sea, los conceptos son tan poco desarrollados y tiene que defenderlo, los defienden de manera violenta, que se expresa hoy políticamente mucho, o se expresaba anteriormente
en muchas poblaciones donde la gente no tiene argumentos y entonces se va al madrazo o se va a la pelea. Profe Orlando, Pero si yo aumento, sí, y ya que entras a ese tema, podemos decir que esta práctica construye paz. claro, porque yo aprendo y fortalezco mi argumentación. Soy capaz de argumentar y respetar la argumentación de la otra persona. Un ejemplo que le tengo yo a los estudiantes. Si usted le pregunta a la abuelita, cuando está haciendo hay una tormenta y suena el trueno, abuelita, ¿y eso qué es? Ella le dice castigo de Dios. Si usted le dice a la abuelita, abuelita, usted es muy bruta, eso no es el castigo de Dios, eso es un fenómeno físico ocasionado por 2 cargas eléctricas, pues la abuela se disgusta, sigue cerrada en su conocimiento y se genera un acto pues violento con ella de manera verbal. ¿Cuál es la forma? Que lentamente la otra persona le va diciendo, ve abuela, sí, eso es así, pero recuerde que es que hay 2 nubes y le va explicando. Entonces la abuela va haciendo una transformación. Puede que no llegue a aceptar esa explicación, pero se respetan las diferencias que hay y no se llegan a eventos violentos, que es lo que está pasando hoy en día cuando nosotros vamos a las comunidades, cuando estamos en las familias y hoy a nivel social con nuestros dirigentes, con los campesinos, es que no se permite la argumentación. Y entonces se generan actos de violencia violentos que generan desplazamientos, masacres, asesinatos, desapariciones, o lo que se celebra en estos días, que es grave, que es la violencia contra la mujer, producto de la cultura machista, que no facilita y no permite las diferencias a través de la argumentación. Para seguir con la metodología, con ellos se acuerda una ruta metodológica que se debe hacer. Entonces, es una monografía la que realizábamos. Tiene los aspectos generales, justificación, problemas objetivos, tiene los marcos, un marco histórico para saber de dónde proviene los productos, la cebolla, cuáles procesos han dado en la historia, el marco legal, si se puede manejar ese proceso con las condiciones normativas de Colombia, un marco técnico para la elaboración del producto y el marco financiero. Lo otro es sobre evaluación, se hace un acuerdo sobre la evaluación. La evaluación con ellos no es escrita, tiene varios espacios. Se evalúa primero la parte humana, asistencia, manejo, compañerismo. Se evalúa el contenido del proyecto, se evalúa la sustentación, la participación en eventos y seminarios y tiene una valoración individual. Todas esas valoraciones son porcentuales y se discuten con el estudiante y se acuerdan en el momento de evaluación. El llamativo era que cuando empecé a trabajar con eso, el mayor susto que le daba a uno y que se conversa con los compañeros que si uno les pone en el primer periodo 5 a todos, en los últimos periodos no hacen nada. Y resulta que trabajando esta dinámica de manera horizontal conmigo y con los demás maestros, se lograba que el estudiante sacaba 5 y mantenía sus 5 durante el año, porque lo que estaba haciendo era algo que le gustaba, que lo emocionaba, que le era atractivo. Trabajamos mucho con ellos el manejo de motores de búsqueda en internet para toda la información pertinente sobre aplicaciones en estadística, aplicaciones en plano, aplicaciones en contabilidad, y se trabajaba con muchas plataformas que se necesitaban para el desarrollo de los proyectos. Y por último, el proyecto tenía que ser territorializado. Significa que el proyecto debía desempeñar una función social en una comunidad, en un sector que beneficiara a esas personas de ese sitio y que hiciera una transformación real en ese sitio. Así se trabajaba y se trabaja todavía el proyecto. Mi nombre es Orlando Uribe Buitrago, soy profesor de proyectos de la modalidad en seguridad alimentaria del Colegio María Dolorosa. Hoy estamos haciendo la presentación oficial del bachillerato
a través de su historia. Estamos igualmente presentando los proyectos 10 en su totalidad en el año 2018. Luego en los proyectos tenemos una línea grande, tenemos un mini invernadero asistido por una APP, tenemos una infusión a partir de 4 plantas medicinales para combatir los cólicos menstruales, tenemos huertas escolares con su abono respectivo, un trabajo sobre manipulación de elementos dirigido a los niños de los restaurantes escolares de Pereira y terminamos nosotros ese proceso con una potabilización de aguas para escuelas rurales en Dos Quebradas. En la presentación de las huertas escolares de los estudiantes de 9º grado, tenemos las hortalizas que ellos han venido desarrollando de manera vertical a los alrededores del colegio o en su casa con las transformaciones que han obtenido de las mismas. Muchas gracias, compañero Orlando. Una pregunta importante y es, ¿qué le dice esta práctica, a este trabajo, a los compañeros maestros, a sus colegas, a las directivas de la institución, de pronto hasta los mismos funcionarios de la Secretaría de Educación? ¿Qué le dice esta práctica a todos estos que nos rodean y que son el contexto también en nuestra parte laboral? Carlos, varias cosas. La primera, que uno puede desarrollar en la educación media proyectos de alcance universitario de gran profundidad investigativa y de alto contenido teórico conceptual. Esa es algo que les puedo decir. La segunda es que nosotros trabajamos, y yo le voy a mostrar acá a la carrera, muchos procesos con estudiantes a través de un banco de semillas. Logramos incluso obtener más de 15 variedades de frijol en esta zona. Trabajamos con cultivos con varias entidades, con fundaciones, con escuelas, con barrios de verduras y hortalizas. Realizamos una infusión calaima para trabajar los momentos de dolor por los cólicos menstruales que algunas mujeres sufren con mucha intensidad. Esa fue premiada en la Universidad Libre y esta es una empresa productiva. Ya están vendiendo en Estados Unidos esta función. En ejercicio del convenio con la Alcaldía de Pereira para desarrollar el nodo de biotecnología, se fortaleció el proceso de emprendimiento social del Colegio María Dolorosa, apoyado por el programa de microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre. Estudiantes de bachillerato desarrollaron aplicaciones de la microbiología con experiencias prácticas. Nuestro proyecto tiene un enfoque social porque queremos darle prioridad en este caso a la mujer, ofreciéndole una infusión que es hecha con 4 plantas que se llaman albahaca, canela, manzanilla, hierbabuena y caléndula, todas integradas en una sola y elaborada con un proceso artesanal. Nuestro grupo de investigación está conformado por 12 integrantes, 2 estudiantes de la Institución Educativa María Dolorosa de la modalidad de SAN, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Nuestro producto es calaima. Se trabajó con la cara de una muñeca. ¿Por qué? Porque la mujer es la prioridad para nosotros. Después damos a conocer los 4 colores que son representativos de cada planta que va en nuestra infusión. Lo otro que tengo que para decirle a los compañeros que de la escuela somos capaces nosotros con estos proyectos de producir cosas como el saludable algo cafetero, que es la lonchera escolar. Nosotros la elaboramos, la vendimos
y es una alternativa a los problemas de desnutrición y malnutrición, desnutrición en niños, niñas y jóvenes. Otra cosa que le podemos decir a la Secretaría de Educación, montamos el primer acueducto rural tipo artesanal en una escuela con técnicas ancestrales y populares. Esas dinámicas, los diferentes premios que obtuvimos, las participaciones en los diferentes espacios, demuestran que una propuesta educativa alternativa es viable. Tiene varias dificultades. Primero, en las instituciones escolares, pues yo voy a hablar en la que estuve, era difícil el desarrollo porque era contraria al actuar normal de la institución, que es el actuar normal de todas las instituciones. La dificultad para salir del colegio, la dificultad para trabajar en horas fuera del calendario escolar, la dificultad para que entraran personas, técnicos o pares o asesores, la dificultad para ir a una universidad, la dificultad para vender el producto porque las cafeterías son monopolio. Ese es un aspecto. La Secretaría de Educación en este caso no asume el hecho como un hecho importante porque no genera, yo diría, no genera votos para mí y no genera como un bien común para ellos. Pues el interés de nuestro proceso educativo es llenar planillas y llevar un currículo y unos planes de estudio de manera lineal. Bueno, el otro hecho es que el proceso es muy difícil porque es un proceso individual. Con el tiempo logré que 2, 3, 4 compañeros se vincularan, pero era como una cosa más bien clandestina, algo fuera de, al punto de que muchas veces me llamaban, es que Orlando hace eso porque como no tiene nada más que hacer en las tardes ni los sábados y domingos, pues por eso se va con los muchachos a visitar municipios, a visitar universidades y a visitar fincas. A mí me costó este proceso, el cambio de colegio y el retiro de mi profesión. Fui sancionado con 24 días de suspensión de salario, por supuesto abandono de cargo, porque cuando yo me vinculé de nuevo de haber hecho una gira en Estados Unidos con licencia de la Secretaría de Educación, que yo viajaba a traer ideas, propuestas, cuando llegué me quitaron la carga académica, me entregaban otra y lo acepté porque no había ninguna razón de ser. Eso ocasionó de que pues, yo no iba a aceptar que trabajara con mi dignidad y con mi calidad de maestro cuando el año anterior la misma institución me había premiado, me había certificado con honores mi trabajo por más de 15 años. La Secretaría de Educación me habían entregado un diploma de maestro relevante del municipio. Entonces opté por no trabajar y asumí la orientación sindical de no recibir la carga académica nueva que me daban, que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo. Y eso me ocasionó esos descuentos de los 24 días, lógicamente con todos los problemas legales que eso conllevan. En este momento tengo un abogado que está en ese proceso y tengo unas demandas contra la administración del colegio. Pero eso es lo que yo le digo a los maestros. Uno cuando se vincula como maestro a hacer experiencias, tiene que tener la capacidad de recibir los golpes. Y ese golpe para mí no es muy grande. Sí, eso le deja a uno unos vacíos económicos, unas pensiones muy débiles, pero le queda a uno la alegría de haber cumplido la labor de ser maestro, de haber aportado a la transformación, a la formación de jóvenes críticos, de jóvenes investigadores, de jóvenes alternativos, de jóvenes con una visión distinta, de jóvenes solidarios, de jóvenes que son capaces de soñar en una nueva Colombia, en un futuro diferente para ellos y su familia.
me alegra que cuando salí, los mayores cercanos a mí y que me acompañaron fueron los padres de familia, los jóvenes en este proceso. Yo todavía, y me alegra, en mis 45 años de maestro, todavía recibo regalos de maestros, de estudiantes de hace muchos años, ya señores. Entonces, eso es lo más grato, ser uno capaz de salir y a la calle y sentir esa alegría, esa satisfacción de haber cumplido con su papel de ser maestro. Que ser maestro no es una profesión, no es un empleo, como le dijo Simón Rodríguez. Es una misión, el ser maestro. Entonces, eso es como lo que le digo yo a los compañeros. Sí, toda lucha tiene sus triunfos, pero los triunfos deben pasar por derrotas, por caídas, deben pasar por sacrificios. Pues o si no, no tendría la razón la palabra luchar, que la lucha es entre contrarios y bajo la argumentación, bajo muchos procesos, uno va logrando muchas veces lo que quiere y otras veces sigue el sueño latente. Ese es lo más grande. ¿Qué queda de lo que yo hice? Dos cosas importantes. La primera, una fundación en un instituto, que contratación, la primera incubadora empresarial estudiantil en secundaria en Colombia, la propuesta de las tiendas escolares, queda el saludable Hidalgo cafetero, quedan convenios con universidades. Mis estudiantes hacían proyectos de investigación con universidades con estudiantes de séptimo y octavo semestre de microbiología. Iban allá a los laboratorios, iban al laboratorio del Tecnoparque. Mis estudiantes hicieron recorridos nacionales y locales. Hoy son profesionales. La mayoría que ingresó a la universidad, lo primero que pidió fue ingresar a los centros de investigación. Eso es de lo gratificante que yo veo en mi labor. Sin sabores, sí, muchos sin sabores, pero la alegría de poder dejar y seguir trabajando. Yo sigo trabajando con el CEID, soy de los fundadores en Risaralda. Sigo trabajando con la red de custodios de semillas acá en el departamento, con los mercados agrocampesinos. Sigo vinculado a procesos populares en soberanía y seguridad alimentaria, porque esa es mi vida. Toda mi formación inicial en matemática, física, en eléctrica, electrónica, simplemente me sirvió para encontrar el camino que era trabajar con proyectos sociales y comunitarios. Bueno, muy bien, compañero Orlando, una historia muy buena para la experiencia de muchos, también para reflexionar sobre qué es lo justo también en la educación, porque después de pasar por tantos aprendizajes, tantos logros y llegar de pronto a unas conclusiones o unos frutos de pronto que no se dan como quisiéramos, porque esto lo único que le diría a una persona es que la práctica pedagógica debería estar ya casi en forma de cátedra, ya casi que institucionalizada por muchos colegios, o al menos apoyada por una administración local. Pues solo queda, digamos, en la participación de unos estudiantes, el orgullo, la satisfacción del docente. Y también hay un logro que de pronto no lo he escuchado y sería muy bueno que nos contara un poco sobre lo de qué es el iberoamericano para su práctica, Orlando. Los encuentros iberoamericanos para mí son un espacio donde maestros y maestras
hispanoparlantes, nos encontramos para socializar, para compartir, para fortalecernos, para solidarizarnos frente a las prácticas que desarrollamos, los proyectos, los sueños que hemos empezado a construir como resistencia a las políticas neoliberales en educación y a la búsqueda de una educación como un derecho humano fundamental. Una educación de excelencia, una educación orientada al buen vivir, una orientación que sea transformadora, liberadora, una educación que nos permita a nosotros ser los del sur, que nos permita a nosotros fortalecer nuestros saberes ancestrales y populares, recuperar esa sabiduría y esas tecnologías que nos saque de toda o nos permita salir de la influencia occidental en la cultura y en la política. Una educación que nos permita a nosotros generar nuevas alternativas de gobierno, nuevas alternativas de alimentación a partir de la soberanía alimentaria, nuevas propuestas y nuevos modelos o recoger los modelos ancestrales económicos, como son el trueque, la economía solidaria, las cooperativas, que nos reconozcamos como seres humanos felices, que nos reconozcamos como transformadores, como cuidadores, como amigos de la naturaleza, la vida, la paz. Que aprendamos a aceptar, a valorar y a fortalecer las diferencias y las diversidades. Que dejemos de utilizar la violencia como la herramienta básica que nos han legado las culturas machistas y las formas de gobierno autoritarias, antidemocráticas que hemos tenido en Colombia hasta el día de hoy. Ese aspecto o estas reflexiones que hago son las que nos harán a nosotros los seres felices, los seres que soñamos. Yo vivo muy agradecido de lo que me tocó vivir en mi vida como maestro. Digo que me tocó porque cuando me hicieron maestro fue una orientación política, pero se transformó en una misión, se transformó en un reto, se transformó en el sueño real que yo tenía escondido, el de ser maestro. Muy bien, ya estamos finalizando el programa. Agradecerle, profe Orlando Uribe, gracias por estar aquí, por su bonita labor pedagógica. Antes de que nos regale el mensaje de despedida, decirle a toda nuestra audiencia que este programa tiene como finalidad dar a conocer el proyecto realizado por los maestros en el 2019 y las prácticas pedagógicas de los maestros en general en tiempos de pandemia. También fortalecer el movimiento pedagógico con las voces de las maestras, de los maestros del eje cafetero. Esta finalización del programa debe ser con un mensaje importante, compañero profe Orlando, un mensaje importante para toda la comunidad educativa, para los docentes, especialmente para los docentes, de que puedan todos exteriorizar sus aprendizajes, sus proyectos, lo que realizan, que se animen a mostrar sus trabajos, porque esto es lo único que puede hacer que la comunidad en general le dé el verdadero valor a los educadores. Estamos en momentos complicados, no solo por la emergencia de salud, sino porque
los ataques de diferentes sectores políticos hacia la educación, hacia FECODE, la estigmatización, han hecho que muchas personas piensen diferente, pero no solamente el pensar contrario, sino el pensar también un poco influenciados por unas de pronto mentiras o cosas falsas que no son las de ser docente. Por eso este programa de prácticas pedagógicas para la paz nos muestra lo que hace un docente en su institución, lo que es ser pedagógico y geopedagógico, lo que es tener en cuenta el contexto en el que cada uno desarrolla sus clases en cada aula, cada estudiante, cada persona, cada padre de familia, todos son diferentes y por eso pensamos que la educación no se puede ver ni se puede medir con una sola regla en todo un país y por eso no pueden salir unos módulos, unas cartillas en las que se sigan por cada uno de los docentes sin tener en cuenta que todos tenemos contextos diferentes. Por esto, Orlando, cuénteles un poco denles un mensaje a los profes para que sean parte de la expedición pedagógica, para que sean expedicionarios y para que muestren su trabajo a la comunidad en general. Carlos, el mensaje va centrado en que lo que uno sueña es bueno seguirlo soñando, pero ir construyéndolo. Mis estudiantes elaboraban documentos de este tipo, que eran prácticamente las famosas tesis de grado. Entonces, es factible, compañero maestro, compañera maestra, es factible trabajar a cualquier nivel con los estudiantes, siempre y cuando lo que hagamos lo trabajemos conjuntamente con ellos de manera horizontal, que les sea pertinente y sea agradable para ellos. Segundo, es importante trabajar por proyectos pedagógicos locales, sectoriales, de materia. Fortalecer el trabajo en equipo en la institución. Porque una de las dificultades grandes es que uno trabaja el proyecto pedagógico, se va de la institución y muere. Entonces nos queda faltando ese reto. ¿Cómo institucionalizar, digamos, entre comillas, ese proyecto? Trabajar con los padres de familia y con la comunidad es fácil. Y es fácil cuando lo que yo hago con mis estudiantes y mis estudiantes conmigo tiene que ver con ellos. Por eso yo nunca tuve problemas con padres de familia ni con estudiantes. Incluso nos acompañaban en paros. No hubo ningún problema. Podíamos hablar muchas cosas con ellos y hablábamos, discutíamos. Le dedicaba tiempo en horas de la noche. Entonces hay que dedicarle tiempo al padre de familia, escucharlo, porque ellos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, a veces mucho más graves, aunque nosotros somos padres de familia. Yo soy padre de 2 hijos y una hija, educados en colegios oficiales y conocí esa dinámica. El otro que quiero decir es, yo quiero agradecerle a Planeta Paz. De mi vinculación de los años 2004, 2005, en Planeta Paz, fue la ventana y fue el apoyo que necesité para que estos proyectos tuvieran la dinámica que quise tener, porque tenía quien me escuchara, tenía con quién dialogar, con quién discutir, con quién argumentar, tenía dónde llevar mis estudiantes, tenía quien los escuchara, qué mostrar. Nos daba la alegría como cuando compartíamos los refrigerios, compartíamos las experiencias. Igualmente a movilización social por la educación, porque aprendí a través de las diferentes giras a las cuales fui invitado de las diferentes charlas a conocer otras propuestas y de otros maestros, y que las dificultades que yo sufría eran iguales o menores que las que tenían ellos, pero los sueños eran mayores los de ellos o iguales a los míos, pero había gente que soñaba y que era factible. Y la expedición nos dejó eso, encontrar con compañeros que sueñan, que creen en que esto puede cambiar. Igualmente, quiero agradecer a mis compañeros maestros,
a los que cuando ingresé en 1975 como maestro me señalaron, hicieron una carta para que me expulsaran, que luego se convirtieron en mis amigos, a los en mi vida y me siguen acompañando, a los con los cuales tuve algunas discusiones y desencuentros, a los compañeros del sindicato, a los compañeros del CEI donde vengo trabajando cumplidamente, y regáleme un momento acá. Y el mensaje es que la pandemia es una oportunidad, la mayor oportunidad que tenemos nosotros para crear la nueva escuela o recrear la nueva escuela, para romper la educación y sacarla de los salones de clase, para territorializar la educación, para integrar las diferentes áreas del conocimiento y agregar otras que han sido desplazadas, para generar un nuevo maestro y fortalecer los maestros y maestras de hoy alrededor de una nueva educación pertinente, científica, nacional, una educación territorial, una educación a partir del buen vivir, una educación que recoja nuestros saberes, nuestros legados ancestrales y que nos podamos convertir como nosotros, como la potencia del sur para el mundo. Una educación del buen vivir, excelente reflexión. También excelente programa el día de hoy, hemos llegado ya al final. Esperamos contar con todos los visitantes del día de hoy y muchos más. Ojalá se vayan uniendo muchos más a estas transmisiones todos los viernes, 5 de la tarde, por la plataforma Movilización Social por la Educación. Agradecer a todos los que nos colaboran, a todos los expedicionarios, al equipo de comunicaciones, también a la organización Planeta Paz, que es un apoyo muy grande para nosotros y para que este programa pueda continuar. También decirles que este programa termina en esta ocasión, pero la llama sigue estando viva cada que tenemos una experiencia, una práctica de uno de nuestros compañeros docentes y que viene y la refleja aquí para toda la comunidad educativa. Decirles que también siempre tenemos la compañía del Departamento del Cauca para algunos de estos programas. También decirles que próximamente vamos a tener programas que se van a ampliar en el territorio colombiano con todos los expedicionarios que hay a nivel nacional. Decirles a todos que los esperamos en el próximo programa, que les haya gustado mucho y a nuestro invitado del día de hoy, agradecerle, felicitarlo por tan buen trabajo el que realizó y el que sigue realizando como líder y como persona, porque nos llena cada vez más de sus buenas enseñanzas. No queda más sino decirles que los esperamos en nuestro próximo programa de Prácticas Pedagógicas para la Paz, visibilizando las geopedagogías de maestras y maestros. Muchas gracias.